Caribe. Ese lugar parece irreal. Guachi, si ya estamos en el muelle, desde aquí vamos a comenzar la aventura. Vamos a ir a tomar un bote que va a salir unas 6 horas recorriendo la bahía de Paratí y nos va a llevar a playas e islas escondidas que solo puedes llegar en barco. Sí, no hay camino, no hay trila que hacer. Y aquí estamos buscando el barco. Quiero que vean este que se ve súper bueno. La mayoría tiene estos toboganes para ir deslizándose y darle un poco más de intensidad, pues no a la caída. Incluso este de aquí tiene su propia agua para poder darle un efecto más rápido. ¡Mira este, paz y amor! ¡Qué bonito! Tiene un resbalín, pero un poquito más de efecto, ¿sí o no? Y mucho más grande que los otros que hemos visto. Y este es un poquito más ancho, que tranquilamente pueden caer 2 personas. Miren este, modo pantera rosa, qué hermoso. Me encantan todos los diseños y lo creativos que se han puesto en hacer su propio barco. La verdad que le da el toque. Y ahora encontramos el nuestro. Sí, también tenemos resbalín, ojito. Y para que se tiren hasta 2 personas. Oye, me gusta mucho ese resbalín también. Está súper lindo. Ahora estamos entrando, están preparando todo. Aquí está, miren la comida, los hielitos, todo. Buen día. Buen día. Miren, aquí hay un espacio para sentarnos, aquí también para descansar. Lo bueno es que aquí hay sombrita, porque el sol en medio del mar debe estar potente. Incluso ahora, miren, a pesar de que parecía que iba a llover, se ve todo despejado, todo lindo para nosotros. Guachín, ¿el clima hoy día favorece o no favorece? El clima es como una mujer, nunca confían en él acá en Brasil. Miren, nos dieron esto como para pedir porque aquí hay menú dentro. Nosotros estamos pagando 110 reales cada uno por este paseo. Guachín, aquí podemos hacer la escena del Titanic. Del Titanic, sí. Qué romántica me saliste. ¡Ay, sí! Oye, también hay segundo piso, vamos a verlo. Este es el segundo piso. El barrio. Bonito también, es la zona prácticamente de la comida, para descansar un ratito, conversar. Aquí están las mesitas. Me gusta mucho que haya sombras y aquí también tenemos para tomarnos fotitos. ¡Eso! Guachín, el tobogán se ve... ¿Te lanzáis o no te lanzáis? ¿Empinado? Ay, no sé si me lance. Guachito, nos despedimos de Paratí, ahí lo estamos dejando atrás. No nos extrañes, ya volveremos a ti. Ahora ya acabamos de partir hacia la bahía, hacia la aventura, está bastante interesante. Ya hemos visto un par de islas, incluso islas privadas. Puedes tú tener tu propia isla privada, una concesión de 99 años, pero por un precio que ni siquiera sé cuántos ceros tiene, muchos millones de pesos. Y hoy, Guachis, tengo una misión muy clara. Hoy día vamos a conocer el All Blue, el azul infinito, el lugar más hermoso para poder hacer snorkel y ver diferentes peces. Ay, me pedí una caipirinha porque estoy igual algo asustada. No sé nadar y eso es algo que he venido postergando hace mucho tiempo. Ya vienen 27 años en curso y hasta ahora no supero mi miedo al agua, no supero mi miedo a nadar y sigo con eso que viene de generación tras generación, que mi papá tampoco sabe nadar, que tuvimos muchos familiares que murieron ahogados y es como un súper tabú el tema del agua. No te metas, ten cuidado. Y ni siquiera he podido tener mis propias experiencias por eso, porque siempre he vivido con la mentalidad de no, es peligroso, no te metas, y me he sentido siempre muy pesada en el agua. Llegamos a la primera playa, me voy a poner el chaleco salvavidas, que ante todo quería decirles que te cobran extra por el chaleco. Me impresionó porque pensé que sería obligatorio o incluso gratuito que te pudieran dar chaleco, pero no, tengo que pagar por mi seguridad. Y prácticamente si estoy ahogándome, ahí recién me pasarían el chaleco de manera gratis. Pero bueno, ahora nos vamos a quedar 30 minutos en esta playita y vamos a ver qué onda, cómo me siento. Tratar de meterme un poquito, intentar flotar. Ya, Guachis, la primera parada, cero snorkel. Aquí no es tan bueno, pero vamos a tomarlo para relajarnos, para mojarnos, para calentar. El agua se ve riquita. Toma, mi amor. Hoy día te tiras. Ay, pucha. Guachines, ahora me toca a mí. Está helada. Vamos, mi amor. Tú puedes, agárrate de la cuerda, te relajas y no te pongas tensa.
tratar de todas maneras. Sí. No te pongas tensa. Tírate para atrás. Ay, ya. Listo. Tienes que mover los pies. Mueve los pies. Relájate. Tírate para atrás. Tírate para atrás. Relájate, relájate. Tírate para atrás. Eso, ¿ves? Estás flotando. Estás flotando. ¡Ay, te hundí! No te tires encima mío, yo no tengo chaleco. Estoy flotando. ¿Cómo te sientes? Estoy muy nerviosa, pero ya me siento más tranquila porque sé que esto me lleva arriba, me estoy yendo para el lado. ¡Ay! Sí, tranquila, no te pongas tensa, relájate. Y hay peces, los puedo ver por abajo. Sí, hay un par. Hay peces. ¿Los peces muerden? Creo que no. Vamos para allá. Nos vamos para allá. Se ve clarita, mira, te le ve toda la cuerpa. De perrito, de perrito. Qué loco, qué loco. Esta experiencia, bueno, es la primera vez que me atrevo a nadar en mar. Y bueno, a nadar en general, porque nunca lo había intentado siquiera. Y qué loco sentirte tan libre y tan liviana también. Claro que me ayudó mucho el chaleco salvavidas, pero de todas formas me sentí un poco más segura, un poco más tranquila, porque sabía que de todas formas iba a estar arriba mi cabeza. Y ni qué decir de la playa. La playa es un Caribe brasileño, les juro, está increíble, es súper clarita el agua, es como color turquesa y sobre todo que todo alrededor también está súper bien cuidado, muy bonito, lleno de vegetación, lleno de verde. Sin duda, este lugar parece irreal. Estamos llegando a nuestra siguiente parada, Ia Dos Cocos, que está ahí al frente. Yo creo que llegamos en unos 5 minutitos más y esta es muy famosa por sus aguas transparentes y es un muy buen lugar para ver pececillos. Dicen que está llena, se ve muy bonito, pero que no es la mejor. La mejor viene más adelante, dice. Preparando en los accesorios. Esto es para que no se empañen los lentes. Vamos a ver qué pececillos encontramos en esta IA privada. Se ven hartos pececitos. Unos buenos chapuzones nos mandamos con la guachi y está agarrando confianza. Ahora se aleja de mí, se está mandando sola, ¿qué se cree? Y nuestro siguiente lugar es Laguna Azul, que dicen que es el mejor lugar. Ahí está el All Blue, el azul infinito, donde hay un montón de biodiversidad para ver. Ese va a estar entretenido. Yo tengo un reclamo porque tuve mi primer accidente. Miren, quiero que vean esto. ¿Cómo es posible que las rocas sean tan puntiagudas? Tienen muchas cositas y me resbalé, traté de agarrarme de una roca, tenía como algas, me fui para abajo y me resbalé. A mí también me gustó, me he sentido muy bien y qué loco que nunca había intentado siquiera una experiencia así porque siempre le tuve como miedo y era como, no, en mi cabeza era siempre no, me va a hacer daño, me va a hacer mal o me voy a ahogar y voy a hundirme. Sí, me he sentido muy ligerita y ahora voy a intentar lanzarme desde las escaleras a ver qué tal, hacerme como bolita, no sé, intentar a ver. Y esta es la mejor parte del viaje, pues mire. Estos son espaguetis con cositas del mar, con frutos del espagueti con frutos del mar era. Esto nos salió 65 reales y el plato de la Mónica 75. Hay muestras de los papas fritas, arroz y un pescado también con una salsa de mar, creo. Mencionar que en estos paseos no puedes traer ni bebidas ni alimentos desde afuera. Sí o sí tendrías que comprar en el bote. En otros paseos te llevan a una isla, a algún restaurante. Igual los precios creo que están bien, a precio para ti, centro histórico. Yo creo que están a ese precio, no es que los inflen demasiado. Es pagable, es pagable. Llegamos a uno de los lugares más cotizados de Paraty o de la bahía de Paraty, en la Costa Verde.
que es este lugar, la Laguna Azul. Ahora vamos a ir abajo a ver qué pececillos nos encontramos. Un lugar muy hermoso que sí o sí tienen que visitar si andan por aquí, un paseo que vale la pena completamente, y Laguna Azul, hermoso para hacer snorkel. Si ustedes quieren y no tienen la máscara ni el tubito, nada, los pueden alquilar en este tipo de paseos que cuesta 30 reales. Lugar para hacer snorkel estaba bastante bueno. Yo pensé que iban a haber más peces como cerca de las rocas, pero no, estaban todos como abajo del barco. No sé, supongo que le tirarán comida a los desechos, no sé, pero todos los peces estaban debajo del barco. Estaba muy bueno. Nuestra siguiente parada es Playa da Lula, que es un pescado. Pensé que era por el presidente, pero después me dijeron que no, que hay un pescado muy común aquí que es lula y por eso el nombre. Miren esto, tenemos un barquito, dos aquí también. Y vamos a meternos, guachito, ya está preparado. Vamos. Vamos. Hay algo que he estado posponiendo desde que empezó todo el paseo, que es el resbalín. Así que llegó la hora de lanzarme. Acompáñenme y deseenme suerte. Buen piquero. Muy loco que un lugar tan hermoso como Playa de Lula sea privado. Todavía como me choquea, pero al menos se puede ir, no hay como restricciones. Esta playa es muy bonita, no para ver pececillos, sino como para nadar, para darte un relajo, un agua muy calmada. Al final lo cumplí el objetivo que era intentarlo, sentirme liviana en el mar, tratar de superar ese miedo y que estuvo difícil un montón, incluso algunos momentos como que las olas llegaban y sentía que me tumbaban toda, que me mojaban la cara y nuevamente sentía esa sensación de ahogo. Como que siento que eso igual siempre está, todo el tiempo estuvo conmigo acompañándome, pero lo único que hacía era tratar de combatirlo y decir, ok, Mónica, no, tú tienes un chaleco salvavidas, no te vas a ir para adentro, tú puedes. Y cuando no siento el suelo es peor todavía porque siento esa sensación como de ahogo y nunca me he ahogado, es solo algo que se instauró en mí y ahora, por favor, quítenmelo, no lo quiero conmigo más. El tema de las playas, la verdad que aquí me impresionó mucho, están súper limpias, súper bien cuidadas, se ve que no ha habido intervención humana por aquí porque la verdad que hasta están colorcito turquesa. El miedo al agua igual es algo que tengo que seguir superando, pero al menos hoy ha sido el primer intento y creo que ha estado bien. He tratado de darlo todo y a pesar de que había un bote que nos regresara al barco, yo decía, no, me voy a ir nadando. Y nadando ni siquiera nadando, ¿ah? Porque hice de todo, hice perrito, tiré las piernas, tiré las manos, trataba de hacerlo como sincrónico y avanzando, pero la verdad que me ha dejado súper cansada. No sabía que era tan cansador nadar. Y he tragado mucha agua, incluso en algún momento estaba respirando por la nariz y se me metió agua en la nariz y me dio como un picor en la garganta. ¡Ay, qué feo! Cristian dice que es normal, pero es mi primera vez. Guachis, y una pregunta, ¿qué prefieren ustedes? ¿Estar en una playa todo el día, el tiempo que quieran, sin que nadie los moleste? ¿O visitar 5 o 6 playas y que los dejen estar 20 o 30 minutos? Porque este paseo solo reafirmó mi opinión de que prefiero 1000 veces una playa y estar el tiempo que yo quiera, sin que nadie me huevee. Porque sí, como que me quedó un saborcito amargo de tan poco tiempo que estábamos en cada lugar. Pero bueno, si yo volviera otra vez para ti, tuviera que hacer un paseo, lo haría de la siguiente forma. Iría y juntaría personas, no sé, por grupo, por Facebook, no sé, me juntaría unas 10, 8 personas y arrendaríamos un barco en privado, que preguntamos y cuestan unos 600, 800 reales y pueden entrar hasta 12 personas. Así que está súper bueno eso. Y aparte, cuando es un paseo privado, puedes cocinar en el bote, puedes llevar tu carnecita, hacer tu churrasco, tu asadito y te sale todo mucho más barato y mucho más divertido y puedes estar más tiempo en las playas que tú quieras. Y claro, esa opción solo se la recomiendo si son un grupo grande, yo creo que desde 6, 8 personas para arriba, porque si no, bueno, lo hacen como nosotros y contratan algún tour. Y aquí, guachi, les dejo un video de cosas gratis que hacer en Paraty, así que vayan a verlo y no olviden suscribirse.